Amigos, amigas, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Como siempre, aquí en Controles de Emisión tenemos, de emisión de La Máquina, tenemos a Jorge Pozzi y lo tenemos ahí al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de este programa. La idea hoy es hacer un programa especial, es hablar de una revista muy especial, estamos hablando de la revista Matador, una revista que se hace un ejemplar al año, es una revista que tiene 190 páginas y que aparte de ser muy lujosa y tener mucho nivel en cuanto a diagramación, en cuanto a diseño, en cuanto a fotografías, tiene la característica de que es gerenciada o dirigida por un artista cada vez. Esta revista la edita La Fábrica. Ustedes se acuerdan que el año pasado estuvo aquí en Montevideo el Festival Eñe en América Latina y, bueno, Alberto Anaut, el director de La Fábrica, me comentó la existencia de esta revista y, bueno, tuvo a bien mandarnos un ejemplar. Estoy viendo el ejemplar que fue dirigido por Miquel Barceló, uno de los grandes pintores de España, que lo tenemos ahí en línea. ¿Cómo andás, Miquel? Hola, buenas noches, muy bien. Bienvenido acá a Montevideo. Miquel Barceló es alguien que vive en París, pero también vive en Mallorca, ahí en Felanich, y también vivís a veces 4 meses en Malí, me decías. Sí, desde hace 20 años en Malí, sí. Lo primero que me llama la atención es por qué ese vínculo con África. Sí, supongo que es consecuencia de mi insularidad, ¿verdad? De que tuve que pronto... Entonces, África viene detrás del desierto que resultaba más cercano a mi isla, ¿no? Detrás del Sáhara, pues está Mali, y está el país Dogón, y estas montañas, bueno, y esta cultura animista que para mí resultó esencial en un momento de mi vida, y ahí sigo atrapado con... Sí. ¿Y cómo recibiste cuando Alberto Anaut te hizo ese desafío? Porque Mal, dije que no, al principio dije que no, y estuve un año en ponerme a la faena. Hace 2 años me comentó la posibilidad de dirigir Matador, pero estaba en otras cosas, estaba en Ginebra pintando una cúpula muy grande, no, en fin, no podía en aquel momento, y después, pues un año más tarde volvió, como sabes, porque es muy tenaz, Alberto, y entonces pues no tuve que ponerme a la faena. Entonces utilicé lo que en aquel momento me interesaba, es decir, no hice una especie de top 10 ni de... Fueron las cosas que me interesaban en aquel momento preciso de mi vida, ¿verdad? Hace ahora un año. Y que había mucha poesía, muy poca fotografía, algo de fotos, pero sobre todo poesía, algo de pintura, pues libros de investigación de libros científicos del 19, ¿sabes? Está como Hacker, bueno, en fin, una cosa bastante variada, pero el resultado global se acerca bastante a mis intereses en un momento preciso. Ahora serían otros. Sí, obviamente se trata de hacer una revista, no es una intervención artística, no se trata, digamos, de hacer una creación. Un manifiesto tampoco, ¿no? Tampoco es un manifiesto. Claro, se trata de, una revista muy importante, simplemente convocar a autores para que escriban textos, convocar a fotógrafos, seleccionar pintores y eventualmente, ensayos. Lo primero que me llamó la atención, obviamente, pero porque me gusta a mí, es que está Rafael Sánchez Ferlosio. Sí, que se empezaba con eso y fue un poco insistí mucho en Ferlosio, porque al principio Ferlosio dijo que no, que una revista de toros, y dije, no es de toros, y yo insistí, además es un hombre mayor y aceptó, al final lo hizo, porque me alegró muchísimo. Tener a Ferlosio de santo para la primera página me parece ya una buena... Para el empeño, pues es lo mejor posible, ¿verdad? A mí me llamó la atención, obviamente Rafael Sánchez Ferlosio es un ensayista con una trayectoria inmensa, es un pensador... Es mejor en lengua española ahora mismo. Sí, quizás es uno de los mejores, sin duda. Sí. Pero Miquel, a mí lo que me sorprende es que lo contactaste vos, o sea, no fue a través de Alberto Anaut. No, pero bueno, yo veo a Ferlosio de siempre, y bueno, en fin, yo supongo que Ferlosio también, ¿sabes? Cuando un artista pide una cosa a otro artista, no es como si lo pide un editor o un marchand, ¿no? Entonces sí. Y también en el caso de Ferlosio, después hay un artículo interesantísimo de un cineasta, Jaime Rosales,
de un gran cineasta, porque hizo Las horas del día, me acuerdo, y La soledad, dos películas impresionantes. ¿Por qué lo convocaste? ¿Por qué lo llamaste? Eso es curioso. Jaime Rosales me vino a ver hace unos años para proponerme hacer una película conmigo de dibujos animados, con la que él sigue empeñado, ¿sabes? Es como un empeño que es probable que lo consiga, porque es muy tenaz también. Entonces él solo filma en analógico y no en digital. Entonces una película de dibujos animados con Jaime Rosales en analógico significa para mí pues 2 o 3 años de trabajo, y de trabajo seguramente de chinos. Y bueno, no os voy a decir el tema porque creo que no puedo dar el tema todavía, pero yo le pregunté por qué en analógico, por qué no hacerlo en digital como todo el mundo, y él me explicó, entre varias razones más técnicas, que él piensa que la gente es más infeliz con el mundo digital y queda más feliz con el mundo analógico. Me pareció muy interesante como, ¿verdad?, una explicación tan casi biológica de un hecho. Y en fin, yo tengo bastantes teorías sobre cómo se desliza la memoria que deja lo digital y la memoria que deja lo analógico por mis experiencias como pintor, ¿verdad? Sí. Que me acuerdo para siempre como de los grandes poemas o de de Una buena noche, te acuerdas para siempre de una imagen analógica, y las imágenes digitales las vemos y las olvidamos casi con segundos. Sería la diferencia para que nos entiendan los amigos, que la diferencia entre sacar una foto con rollo, con película, que requiere una pericia para sacar la foto y otra pericia para lograr revelar bien esa foto. En cambio una cámara digital, uno puede sacar 1000 fotos digitales y bueno, esa es la parte técnica, pero el resultado de eso y lo que produce en nuestro cerebro, ahí radica el asunto. En fin, eso era el tema del texto de Jaime Rosales, que me parece crucial, ¿verdad?, en estos momentos. Sin duda, pero a mí aparte me pareció un artículo muy sincero y tampoco que se entiende y para nada pretencioso o, digamos, culterano, intelectual, sino... No es un escritor, es un cineasta y escribe para que lo entiendan. Esa fue la primera sorpresa también de él, pedirle a un cineasta que escriba un artículo sobre lo que es... Hay varios cineastas, también está Isaki da Cuesta, con el que acabo de hacer una película que se llama Los pasos dobles en África, sabes, que saldrá ahora dentro de muy poco de los festivales en Europa. ¿Y de qué es la película? Es de una performance que yo hice hace unos años con Joseph Natch, que se llama Paso Doble. Es una performance en arcilla, muy dura. Lo hicimos en el Festival de Aviñón en el 2007, después lo hemos hecho en Nueva York, en Londres, como 50 veces en distintos lugares y museos del mundo. ¿En qué consiste la performance? La performance de Natch y yo es como realizar una gran obra mía con arcilla cruda de como 100 metros cuadrados, para una pared de arcilla y un suelo de arcilla. Pues estamos con un traje negro al principio de la obra y durante una hora pues trabajamos esta pared y yo después amontono vasijas blandas de arcilla sobre Natch, como 150 kilos de arcilla blanda, y es bastante, se llama Paso Doble, creo que se puede ver en internet al menos fragmentos de ello. Entonces Isaki da Cuesta rodó en África una película que se llama Los Pasos Dobles y un documental que se llama Cuaderno de Barro, que es como un díptico que aparecerá ahora en poco. Es mi representación en África de este performance, en el país donde yo vivo, en África. Yo había reconocido a Jean Rouge, que en los años 90, este gran cineasta francés, el documentalista de la Nouvelle Vague, digamos, Jean Rouge, el que hizo las películas anticoloniales más, bueno, en fin, es un gran, el que hizo de Maître Fou, ¿sabes?, los años 50. Creo que sí. Vino a África a proyectar su película sobre los Dogon 40 años más tarde, y me pareció muy emocionante y muy generoso por su parte, ¿verdad?, este pobre anciano blanco ahí proyectando como había prometido, ¿verdad?, su película, y me pareció que estaba bien pues hacer el esfuerzo de hacer esta representación en África, y así lo hicimos, y esto es la película. Isaki da Cuesta también, la revista viene con un pequeño DVD, corto, es un corto de 7-8 minutos que es impresionante, aquellos que simplemente se dedica a filmar dentro de un matadero, cómo se... Eso es lo que comemos. Y eso está bien porque hay un texto de Safran Foer,
que es un escritor norteamericano, Safran Foer, que acaba de hacer un libro sobre el sistema alimenticio, que ha sido un gran escándalo y un gran éxito en Estados Unidos, sobre la comida, ¿verdad? Y sobre el origen de los alimentos y sobre la industria alimenticia. De todas formas, Isaac Lacuesta en ese documental lo que plantea es vincular, digamos, esa filmación de ese matadero, ese frigorífico, con una noticia en concreto de Girona. Que se trataba de un imán de una mezquita, la mayor mezquita que hay digamos, porque hay mucha población marroquí. Donde mayor población islámica hay en Cataluña. Sí, este imán está pues sospechoso de estar relacionado con células yihadistas, que nunca han podido ser probadas las acusaciones. Pero es muy inquietante la película. Y también es bellísima, ¿verdad? Muy bella, muy bella. Sí, es estupenda. Isaac Lacuesta es un gran realizador, pero en general se mueve en el terreno de la documental de creación. En el caso tuyo hizo lo mismo. Una película hace poco que se llama Los Condenados, que parece que nunca dice dónde está, pero creo que usa autores argentinos, ¿sabes? Esta mujer, Nora Borges, puede ser, una actriz argentina que se llama Nora Borges, muy... Graciela Borges. Graciela Borges. Borges. Nora Borges era la hermana de Borges. Exactamente. Esta Graciela Borges. Pues sí, y con actores estupendos, y tiene una película llamada Los Condenados. Creo que la filmó en Perú, pero sucede en algún lugar nunca dicho, que parece Argentina, buscando los cuerpos de desaparecidos. Tal vez no han estrenado todavía esta película. Todavía no lo han estrenado ustedes todavía, pero es buenísima. No. También hay, la parte, digamos, uno esperaría una revista generada, dirigida por Miquel Barceló, esperaría muchos pintores, y sin embargo, por ejemplo, hay un pintor que se llama Mike Bidlow, que lo que hace este hombre es copiar. Es el inventor del apropiacionismo, que se apropia, es un gran amigo mío y además es un gran amante de la pintura. Es el copista más famoso del mundo, dice aquí. Sí, como no puede ser de otra manera. Él copia pues todo, no copia mis cuadros, copia solo pintura, digamos, del siglo XX, Andy Warhol es el más moderno, y Duchamp, y también Pollock, Picasso también. Sí, Picasso, Pollock, Morandi alguna vez, Leger. Ahora Siempre que hace una exposición en un museo tiene un pleito y necesita abogados y, ¿sabes por qué? Claro, le hace un pleito a algunas familias de herederos de los pintores, que son una plaga, le ponen un pleito porque dicen, pues, copia la obra del abuelo. Evidentemente, él firma Not Pollock y firma Mike Bidlow y es reconocido como un gran artista. Pero así, Miquel, hay una pregunta, pero este hombre copia, obviamente el hombre capaz de pintar 1000 veces un Warhol, el Guernica, un Pollock, lo exhibe, pero esas pinturas ¿están firmadas por él o...? Están firmadas por él, sí, él las copia de la misma forma que Jasper Jones copiaba la bandera americana, por ejemplo, o una Diana, ¿no?, de Target, que porque era una superficie plana. Mike Bidlow copia cuadros, fotos de cuadros, o fotos de obras de arte también planas, ¿verdad? Y entonces esta es como un artista pop, es una evolución del arte pop, ¿no? Sin duda. Así lo veo yo, como a mí me gusta como la relación muy sofisticada que tiene con el mundo del arte y sobre todo con el mundo de la pintura, y por eso me interesa mucho. Hay una película de Orson Welles, F for Fate, donde ahí se explica, cosa que yo no sabía, por ejemplo, que vos podés copiar bien un cuadro perfectamente, pero mientras no lo firmes como Picasso, como Leonardo da Vinci, no es una falsificación, digamos. Sí, la falsificación radica en la firma, ¿verdad? Y Mike Bidlow, él siempre dice que él copia fotos de cuadros y no cuadros, ¿verdad? Y es un poco, y ahí volvemos a algo muy parecido al tema mismo de Jaime Rosales y de lo digital y lo argéntico, ¿verdad? Y de la reproducción y del arte y su reproducción. Hay un texto fundamental en el siglo XX que es del arte, la época de su reproductibilidad técnica, de Walter Benjamin, ¿verdad? Que fue una gran... Y yo creo que ahora estamos en otra vuelta de tuerca de este mismo tema, en el momento de lo digital, y en el momento que la fotografía se ha convertido en una técnica más pictórica, aunque no guste oír eso a los fotógrafos, pero la fotografía pues es como la serigrafía, la litografía, la calcografía, ¿verdad? Es una técnica más del vastísimo mundo de la pintura. Ya Miquel, no es un documento de lo real. Claro. Miquel, si te parece, después de la pausa, te propongo retomar este tema de la fotografía y el arte. Sí, perfecto. Muchas gracias.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Carmina Burana en el auditorio Adela Reta. El sábado 7 de mayo a las 18:30 en el auditorio Adela Reta, el coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre pondrán en escena la cantata dramática para soprano, tenor, barítono y coro, Carmina Burana, de Carl Orff. En la oportunidad se contará con las actuaciones solistas de la soprano Sandra Scorza, el tenor Carlos Ullán y el barítono Federico Sanguinetti. La Osodre será dirigida por el maestro Carlo Tenan y el maestro del coro será Esteban Luis. La versión grabada será transmitida por Radio Clásica, 6:50 AM, el viernes 13 a la hora 18. Las localidades se encuentran a la venta en boletería del auditorio y en la red UTS con precios que oscilan entre 250 y 50 pesos. Este viernes en Radio Uruguay. Si Artigas viviera, ¿sería uruguayo? Con el historiador Gerardo Caetano, analizamos el bicentenario, la construcción histórica de la figura del prócer y el proyecto de nación que tenía al iniciarse el proceso de emancipación oriental. De 10 a 12. Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un diagnóstico de la región fronteriza con Brasil, con el psicólogo Sergio Pereira, integrante del equipo del INAO, que coordina y monitorea el proyecto en Uruguay. De 10 a 12. Las contradicciones en torno al operativo militar del gobierno de Estados Unidos, que dejó como resultado la muerte de Osama Bin Laden en el norte de Pakistán, y la falta de pruebas como disparador de teorías conspirativas, en el análisis de la profesora Isabel Clemente. De 10 a 12. María Inés Ovaldía y Federico Jurkovic, con la producción de Mónica Colista. Periodismo con otro aire. Ciclo de charlas sobre fondos concursables del MEC. Lunes 9, hora 17 en la sede del MEC. Se realizará por videoconferencia para todo el país. Fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Campaña de lucha contra el dengue 2010-2011. ¿Sabía usted que podría estar criando al mosquito Aedes aegypti en su casa? Entre el 2 y el 6 de mayo estaremos visitando algunas casas del barrio en busca de posibles criaderos y presencia de larvas. A su vez, solicitamos a quienes puedan colaborar de manera voluntaria, acompañando en tareas informativas al equipo desde el lunes 2 al viernes 6, en el horario de 8:30 a 12:30, nos envíen sus datos, nombre y teléfono a municipiob@gmail.com. Participe, ayúdenos, brinde información y permita que visitemos su vivienda. Solicite a los visitantes la debida identificación. Municipio B, Intendencia de Montevideo. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Continuamos aquí en la máquina de pensar, en esta entrevista con Miquel Barceló. Y Miquel, te planteaba antes de la pausa que hablabas de ese ensayo célebre de Walter Benjamin, ¿no? Sobre la reproductibilidad de la obra de arte, donde Benjamin de alguna forma profetizaba que con la reproducción del arte, ¿no? Con las fotocopiadoras, o sea, con todas las posibilidades técnicas que se iban a desarrollar de reproducir una obra, que esa obra se iba a perder el aura, decía él, se iba a perder, se iba a debilitar. O sea, si nosotros reproducimos miles de veces la Gioconda, bueno, si bien estamos viendo una misma, parecida o casi igual a la Mona Lisa, ahí se pierde el aura. Pero vos decías antes de la pausa que estamos en otra vuelta de tuerca. ¿Cuál sería esa? Bueno, fíjate, Andy Warhol es un gran tema, el posmodernismo, ¿verdad? Este es el gran tema de lo real y lo falso y la reproducción, ¿verdad? Lo que es y lo que no es, del objeto y su sombra. Y entonces, la herramienta se ha liberado, digamos, la herramienta que antes era como un notario de la realidad, la fotografía, que servía como para dar fe de las cosas, como antes lo hacía el dibujo, ¿verdad? Nadie podía imaginarse que un dibujo representara algo que no hubiera ocurrido, ¿verdad? Claro. Cualquier cosa dibujada habría ocurrido, o si no, habría sido soñada por el dibujante. Sí, un delirio. Y entonces, claro, la fotografía pues digital es producto del espíritu, y ha dejado de ser documento de cualquier realidad. Es un puro producto del espíritu. Entonces cuando vemos... Yo soy un gran amante de las cuevas y del arte paleolítico y de las cuevas, bueno, Chauvet, por ejemplo, que tiene 46.000 años. Fíjate, las cuevas de Lascaux, de Altamira, tienen 12.000. Sí. Es decir, en Chauvet hay más espacio de tiempo entre ahora y Altamira. Y Altamira que entre Altamira y Chauvet. Vamos como al origen, y es la mejor, la más asombrosa técnicamente, y no hay reproducción posible. Yo tengo todos los libros que han sido publicados sobre esta cueva. Ahora hace poco salió una película de Wenders, o de Herzog, creo, sobre, no me acuerdo si es Wenders o Herzog, pero bueno, que son pálidos reflejos de la calidad y de la emoción que produce esta cueva, donde hemos incluso localizado al artista, porque tenía el dedo pequeño de la mano izquierda roto, ¿sabes? Y atrofiado. Entonces, cuando pone su mano en la pared para apoyarse, la mano izquierda, que tal vez era una joven adolescente o una chica, una mujer, ¿sabes? No, pero sabemos que tiene el dedo roto de la mano izquierda. Y es como si estuviera, porque esta cueva tuvo un derrumbe pues hace, no sé, 20.000 años, y es como una bola espaciotemporal donde hemos encontrado las pisadas y los trazos y las huellas del carbón en el suelo, las herramientas, ¿sabes? Entonces es como un taller de pintor en el que el pintor se ha ausentado unos minutos. Claro, es irreproducible. Hay intentos de reproducir eso y no funcionan. Pero lo podés contar, digo, ¿qué es lo que se ve en esas pinturas? Bueno, hay animales, hay una figura femenina con cabeza de bisonte, que hay unas teorías de chamánicas, ¿sabes? De artista como chamán, a las que yo no adhiero completamente, pero bueno, es un gran misterio. Y hay muchas manadas de bisontes, y sobre todo hay retratos de leonas y retratos de caballos y de yeguas. Entonces, lo que es asombroso es que no pinta jamás un león genérico, sino que pinta uno por uno los retratos de una docena de leonas. Y las puedes nombrar con nombre y apellidos, una por una. Nunca repite. En Lascaux o en Altamira tenemos el mismo bisonte, es como la marca del bisonte, ¿verdad? La definición del bisonte. Ahí no, son como retratos, como Piero della Francesca pintando cardenales. Uno por uno es como una leona más vieja, más joven, una leona en cedo frotándose contra el macho antes de acoplarse. Es una gran maravilla. Y ahí te das cuenta del límite de la reproducción, ¿sí? Están intentando hacer con usos comerciales ¿cómo llaman? Una réplica de esta cueva, y vinieron a verme para pedirme mi ayuda, y claro, es un fracaso estrepitoso, no funciona, no hay forma de replicar. Una obra de arte a mí volvemos a casi un aspecto pues que sustituye a la religión, ¿verdad?
lo único de la obra de arte. ¿Sí? La unicidad. Miquel, ¿y por qué estás vinculado vos a esa cueva? Digo, ¿cómo se llama? Por interés y porque por pasión. Y después, bueno, me propusieron hacer parte del comité científico, en fin, por varias razones, pero sí, a esta y a todas estas cosas. Estoy vinculado como artista. Claro, y como me siento vinculado, no sé, al arte de Torres García o de Figari, yo qué sé. Me siento vinculado a la pintura que me gusta. Y en el caso, digo, se ha planteado que estas pinturas rupestres, estas pinturas paleolíticas, ya está en esas pinturas que aparenten ser anónimas, ya está todas las funciones posibles del arte, ¿no? Por ejemplo, la de que el pintor diga yo estoy aquí, ¿no? Lo de la mano. Es un solo artista en esta cueva, uno solo, y lo ves, inmediatamente ves que es un solo artista, como ves que Giotto, el único artista que ha pintado la capilla de Escobiani, no hay duda que es un solo artista. Y eso es asombroso también, no es un arte gregario, no, es un solo artista con un gran momento y sobre todo, después de esta cueva es como una decadencia, es el momento más alto. Eso es lo más asombroso, ¿verdad? Que el arte más antiguo sea como el momento más alto que conocemos hasta ahora. ¿Y ibas a hablar de un momento de inspiración también, no? Sí, claro, se nota esta inspiración, pues, se nota perfectamente en el gesto, en el trazo, cómo inventa la técnica en el momento, ¿verdad? Como la inventa, la aprende de una obra a otra. Se puede hacer, hemos intentado hacer esta especie de secuencia de cómo se preparaba la giornata, el día de trabajo, preparando el limo que quitaba de la cueva para hacer sus esfumatos con carbón y con óxido rojo, con materiales muy pocos materiales, y ves cómo va aprendiendo y cómo va usando los accidentes, las grietas, y cómo se va moderando su intervención, ¿verdad? Y cómo va borrando obras anteriores para poner las suyas, que es un gesto muy potente, ¿verdad? De borrar la obra de otro para superponer ahí tu obra. Ahí está es un poco lo que hacemos todos, ¿no? A ver, explícame cómo haces para borrar la obra de otros y pintar algo por encima. Sí, sin que lo haces mentalmente, ¿no? Sí. Siempre te superpones. La historia del arte es como si fuera un montón de naipes en el que hay un as de la última carta que es la tuya, ¿no? Y te intentas, claro, y son translúcidas. De alguna forma tú ves en una obra de arte, ves toda la historia del arte a través. Ocurre lo mismo de la literatura, de la poesía, por ejemplo. Sí. En arte se denomina también, ahí está la técnica del palincesto, digo. Sí. Eso, digamos, sería el uso como más explícito de esta. Sí, yo lo decía de una forma casi más metafórica, pero en mi caso creo que es así. Yo lo hago conmigo mismo, porque mis cuadros a menudo son cuadros borrados infinidad de veces hasta que el último es el que funciona, digamos. El último borra muchos cuadros anteriores, sí. Y planteas que también eso ocurre con la poesía. Yo creo que sí, este es un programa. Sí, claro que sí. Y ahí en tu revista, en la revista que generaste, hay un gran peso de la poesía. Está Pedro Costa, que yo no lo conocía, es un nombre impresionante. Y también es un gran cineasta, ¿sabes? Pedro Costa. Sí, es un gran cineasta portugués y poeta, bueno, en fin, es un grandísimo cineasta, muy poco difícil. Hace muchas películas en Cabo Verde y da mucha voz a los más pobres de Cabo Verde que nunca tienen voz. Es decir, Pedro Costa siempre da voz a los que no la tienen. Yo os recomiendo muchísimo su cine. Tiene una película que se llama Casa de Dada, otra que se llama Osos, Huesos. Buenísimo, es un grandísimo cineasta. Y aparte vi que era también tocaba rhythm and blues en la guitarra y todo. Pero está muy interesante la poesía. ¿Y cómo vos lo vinculaste? O sea, vos lo llamaste para... Sí, Pedro Costa lo conozco hace años y tengo muy buena relación con él. En un momento dado, vamos a hacer también algo juntos. Y hay poetas que no conozco de nada. Hay un poeta argentino que se llama Leónidas Escudero, que yo lo conozco simplemente porque leí sus poemas de una revista de poesía y me gustó y busqué algo más por internet. Creo que es un poeta que ya será mayor y es minero, ¿sabes? Creo que es geólogo o algo así. Y poco más se ve. Yo puse su nombre porque me pareció asombrosa su poesía y, en fin, la poesía es como... Hay un poeta panameño que es una historia también muy curiosa porque que se llama Edison Simmons. Edison Simmons es el gran poeta panameño que vivió y murió en París borracho y vivió borracho parte de su vida, y por un cúmulo de circunstancias yo heredé sus cenizas.
¿sabes? En París hace unos años un señor por la calle me dio las cenizas de Edison Simmons, que venía de los bares a los que iba cada noche Edison Simmons con las cenizas y me las dio. Y yo las metí en un sobre grande y puse el nombre, la fecha, porque mi amigo me dijo, ¿sabes qué día muerto? Y dije, sí, por desgracia, me enteré. Y me dijo, ya están sus cenizas, ¿te vienes conmigo? Y yo dije, no, yo me voy, era a las 4 de la mañana, estoy regresando. Y me dio las cenizas y ahí se quedaron en mi biblioteca durante unos años, hasta que pensé que para hacer un homenaje a Edison Simmons, que no conseguíamos nunca publicar sus obras completas, finalmente se publicaron las obras completas en España, en Mondadori, se llaman Mosaicos toda su obra. Entonces hice una placa, como una placa de esas placas que ponen en las casas donde las que vivían grandes hombres en París, ¿verdad? Aquí vivía el gran poeta Verlaine. Pues hice lo mismo para poner en los bares en los que se emborrachaba Edison Simmons. Y pone aquí bebía el gran poeta panameño Edison Simmons, etcétera, etcétera. Y aquí yace borracho delante de la eternidad. Y mezclamos sus cenizas con la tinta con la que imprimimos su obra inédita, The Unfinished Touch, que está publicada en Matador. Esta tinta contiene las cenizas del poeta. Por eso mancha un poco los dedos cuando... Es el cuadernillo central, ¿sabes? Sí, está claro, sí. Yo cuando, Pues el ADN, si miras, la tinta contiene el ADN de poeta. No, yo no lo conocía para nada a Edison Simmons, pensé, por un prejuicio mío simplemente, bueno, esto está elegido, seleccionado por un pintor, esta debe ser una poesía más bien experimental, una poesía más bien de corte, digamos, transgresor, y no, me encontré con algo totalmente diferente. Es una poesía con mucho pensamiento, casi mística, una poesía en distintos idiomas que va realmente fluyendo en distintos idiomas. Sí, nos lo recomiendo muchísimo. Yo creo que la poesía encuentra su momento y siempre, por desgracia, no coincide con el espacio vital del poeta. A menudo, pues, en este Matador hay, por ejemplo, dos poetas de mallorquines, Miquel Bausá, que es de mi pueblo y, bueno, era amigo mío, pero mayor que yo, murió hace unos años, que creo que es un grandísimo poeta de lengua catalana y que no ha dejado de crecer su nombre en eso, y ahora está traduciendo al inglés, al francés, y bueno, poco a poco va ocupando su espacio. Y otro, pues uno de mis mejores amigos de mi juventud, que es Andreu Vidal, que murió pues a los 30 años y es un grandísimo poeta. Y es una forma, claro, que son media docena de poemas en una revista que casi nadie lee, los poemas que están en letra minúscula, pero así la poesía va siempre pues flotando, ¿verdad?, de los naufragios. Sí, la poesía tiene esa capacidad para caminar y llegar a lugares donde nadie lo espera, ¿no? Sí, en mi vida y en mi trabajo la poesía es esencial, es como el alimento necesario. Sí, y me parecía que tenía que tener cabida en esta revista, ¿verdad? No, tiene mucha cabida. Una sola pregunta. En el caso de Edison Simmons, decís que te entregaron las cenizas de él, pero ¿vos ya conocías la obra antes o la conociste a partir? Sí, éramos amigos de cuando vivía, sí. ¿En París lo conocías? En París lo conocía, sí. Y me preparaba discursos cuando me veía, en fin, miraba mi trabajo y, en fin, y yo conocía, pues, fragmentos de su obra. Su obra era enorme y muy compleja. Se llama Mosaicos, la obra total, completa, que conseguimos publicar hace poco, Mosaicos. Muy bien, lo voy a anotar para ver, porque realmente se trata de una poesía también de un poeta muy culto, ¿no? Sí, que maneja magnífico. Una erudición importantísima. Luego está el tema de las fotos. Hay una foto de Joseph Nath, que de alguna forma... el bailarín con el que hice Paso Doble, ¿sabes? La performance. Y Nach, bueno, la curiosidad es que es del mismo pueblo que Moholy-Nagy, ¿sabes? El artista... El constructivista, ¿no? Constructivista. Nagy y Nach es lo mismo. Es el mismo pronunciado de dos formas, en magyar y en pronunciado a la europea, digamos. Y son casi del mismo pueblo. Entonces, Nach, que es bailarín, hizo fotos con bolas de cristal, de pura luz, ¿sabes? De la luz atravesando cristal o agua, bueno, en fin, que son como versiones en objetos de su baile, ¿no? Me imagino, es coreógrafo y bailarín. Y estas son sus fotos, que es un ejercicio casi una prolongación de la fotografía de vanguardia, ¿no?
Y a mí me interesaba, bueno, por mi relación con Nach y por esta cosa del material que está dejando de... ¿verdad? Casi no queda más que la luz que ha atravesado el cristal. Es fotografía casi sin objeto, ¿no? Sí, digo, casi abstracta, ¿no? Casi sí, de abstracta. pura luz, sí. Y ¿qué más hay de fotografía? Hay fotografías de Carlo Modino, que Carlo Modino es un diseñador de los años 40, 50, un diseñador de muebles, y que su peculiaridad son muebles muy sensuales, y él fotografiaba pin-ups y sus amigas, y retocaba las fotos, sobre todo los culos, para que tuvieran esas formas de sus sillas, ¿verdad? Es casi el único diseñador que parece surrealista, ¿verdad? Con esta cosa orgánica. Y estas pin-ups son las que yo reproduzco en Matadores, todas son retocadas las fotos, las cinturas son imposibles, ¿verdad? Y me gustaba como, pues, que tuviera esta especie de pequeña separata de pin-ups, ¿no? En pin-ups, como igual que tiene una separata con cenizas de poeta, pues que tuviera... Estas son las chicas de un diseñador. Miquel, después de la pausa, continuamos, si te parece, conversando ya sobre otro tipo de fotos que están en Matador. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Diálogo Nacional por el Empleo. Convoca Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Debates construyendo acuerdos. Lanzamiento 5 de mayo. Torre Ejecutiva. Presidencia. Campaña de lucha contra el dengue 2010-2011. ¿Sabía usted que podría estar criando al mosquito Aedes aegypti en su casa? Entre el 2 y el 6 de mayo estaremos visitando algunas casas del barrio en busca de posibles criaderos y presencia de larvas. A su vez, solicitamos a quienes puedan colaborar de manera voluntaria, acompañando en tareas informativas al equipo desde el lunes 2 al viernes 6, en el horario de 8:30 a 12:30, nos envíen sus datos, nombre y teléfono a municipiob@gmail.com. Participe, ayúdenos, brinde información y permita que visitemos su vivienda. Solicite a los visitantes la debida identificación. Municipio B, Intendencia de Montevideo. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Los uruguayos que trabajaban y sus derechos conocían, como veían que otros podían, fueron a llamar a uruguayo. Hace 4 años eran solo 3.000, hoy son más de 20.000 y vamos por más. Queremos que muchos más trabajadores y trabajadoras independientes accedan a la seguridad social que por derecho les corresponde. Ahora, nuevos colectivos pueden ser monotributistas. Infórmese en las oficinas del BPS de todo el país o en www.bps.gov.uy. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos la entrevista en el último bloque con Miquel Barceló, con el pintor Miquel Barceló, sobre la revista Matador. Miquel, hay unas fotos que llaman poderosamente la atención, tienen una fuerza impresionante, que es un álbum de delincuentes, y hay un texto muy interesante de Rodrigo Rey Rosa, un escritor guatemalteco. Se trata de fotos que son fotos de un archivo de la policía de Guatemala.
sí, eso es. La novela anterior, la última novela publicada, creo, de Rodrigo Rey Rosa se llama Material Humano, y cuenta cómo él tuvo acceso a los archivos de Guatemala y por lo que fue amenazado. Una novela que combina ficción, como hace Rodrigo a menudo, ficción con pues autorrealidad, ¿no? Como se suele llamar ahora. Y es una novela, claro, que mezcla la realidad de Guatemala City y su historia más reciente, trágica. Y ahí estos retratos nos están mirando, ¿verdad? Algunos deben vivir todavía, algunas de estas chicas de los años 60 están vivas, ¿no? Seguramente son... Sí, es terrible, muchos están muertos poco después de que la foto hubiera sido hecha, ¿no? Y el texto, el texto es buenísimo, el texto de Rodrigo es un gran amigo mío, y yo creo que es un gran escritor. Yo lo conocí en casa de Paul Bowles de los finales de los últimos 80, y desde entonces somos grandes amigos y hemos hecho bastantes cosas juntos. Y a mí me gusta mucho este estilo tan seco y centroamericano, ¿verdad? De contar, ¿no? Un poco lo contrario de García Márquez. Sí, de la exuberancia de García Márquez. Es como una literatura casi muy civil, ¿no? Como un notario. Y su texto explica una historia que no sé si conocéis, de cómo un personaje de Guatemala simuló su asesinato, se suicidó haciendo creer que era asesinado por el presidente, porque fue un asesinato de... Entonces, todo eso fue una gran mise en scène. Y eso es muy literario. Es un cuento, creo que es lo mejor de la revista para mí. Sí. Es muy fuerte, no se trata de un abogado que aparece un video de un abogado que dice que si usted está viendo este video quiere decir que a mí me han asesinado las fuerzas, digamos, paramilitares del presidente, y bueno, y es muy fuerte, empieza a contar su caso, y bueno, después resulta que no era tan así, pero generó en Guatemala, bueno, manifestaciones y casi cae cerca de... Después se supo que era exactamente, que había sido toda una porque hubo muchas dudas, ¿sabes? Después se supo que sí, que había sido toda una gran manipulación preparada por este personaje, sí. De todas formas, esto me parece buenísimo. Me parece buenísimo esta especie de trago de real y de actualidad, ¿verdad? En una revista pues en la que salen pues termitas y pues medusas del siglo XIX y fragmentos de cuadros de Meléndez, ¿verdad? Creo que un trago de lo real está muy bien para... No, aparte se trata de fotos, digamos, de convictos o de posibles prostitutas, de marihuana, pone el dedito, ¿verdad? Sí, pero en realidad... las fotos parece que les hayan sometido a vudú o algún tipo de, ¿verdad? Parecen que están todas raspadas, manchadas, que han raspado cosas con una navaja, ¿no? Parece que las fotos hayan sufrido el mismo trato que aparentemente sufrieron los modelos, ¿no? Claro. Lastimadas, y eso le da una fuerza, digamos, de realidad, y sobre todo le da algo que uno no espera en una revista como esta, que uno espera más bien la belleza, y la belleza, digamos, en unos cánones más convencionales, ¿no? Tienes razón, ¿sabes? A mí mi precaución, yo en un momento dado me acuerdo que pensé, tengo que evitar por todos los medios que me salga una especie de Franco María Ricci, ¿sabes? Claro. Esa revista se llama Franco María Ricci, que siempre era lo más bello del mundo, ¿no? Claro. Que está muy bien, pero no me sentía muy representado por eso. Necesitaba combinar un poco las dos cosas, sí. Y eso tiene que ver con algo que es parte de tu arte. Bueno, yo hago retratos casi cada día, y en África hago retratos de albinos o de africanos, bueno, de un poco de gente que los albinos son un poco los que nunca están al sol, ¿verdad? La gente que está en la sombra, escondidos, medio ciegos, que están dejando son existencias pues muy breves, y sí, un poco... me acuerdo que mis primeros retratos eran siempre de artistas pobres, y que siempre escojo yo a mis modelos. Entonces en este caso pues claro, es la parte más, la parte oscura, ¿no? Sí, no, pero también tu obra hay muchos autorretratos, y vos elegiste para esta revista, poner una foto tuya en la tapa. Es que no hay ninguna obra mía de revista, entonces poner mi nombre resultará de alguna... Entonces una foto, y es una foto de Alberto García Alitz, que es un gran amigo y un grandísimo fotógrafo, y me parecía una foto muy buena, aparte de... Y era una forma de definir la revista, ¿no? Como...
No, pero digo, primero el que conoce tu obra sabe que vos muchas veces te pintaste también es verdad, y te incluís en la obra. Y en este caso, para ser un pintor, uno dice, bueno, está... puso su foto en la tapa, ¿no? Pero la foto tampoco tiene ningún efecto, ni hay ninguna, digamos, desafío, ninguna pose, simplemente está Miquel Barceló de cuerpo entero y nada más. Sí, eso es, y no hay nada mío, ninguna obra mía en toda la revista, que ni ningún texto, bueno, una selección de palabras que empiezan por N, ¿verdad? Que van de Nerval a Nabokov a Narval, en fin, eso es todo, el resto son... Pero bueno, yo creo que es un buen autorretrato al fin y al cabo, ¿no? No, pero la pregunta, obviamente, más allá de esto de ponerte en la tapa, es por qué te incluís desde muy joven, te incluís en tus cuadros, y esa yo lo veo en la misma tendencia, ¿no? O sea, por un lado, generar obras de arte, pero por otro lado, en algún momento, casi como travesuras a veces, o a veces no, digo, meterte a vos. Sí, lo he pensado a menudo, porque durante mucho tiempo o me pintaba a mí, o pintaba mi taller, y sobre todo es que no me parecía pintable otra cosa. Es decir, no me parecía pintable lo que veía por la ventana, entonces mi taller me parecía lo único correcto, digamos, o legal, ¿no? Que solo podía... pintarme a mí me parecía que podía hacerlo, pero pintar una señorita me parecía una impostura. Y yo creo que es porque mi pintura siempre es sobre pintura, ¿no? Entonces mi taller o como yo mismo es como todo, pues el interior de mi cerebro, ¿no? Sí, yo creo que toda mi pintura a menudo tiende a ser siempre, a veces se desliza y del taller pasa a ser una biblioteca o un laberinto, pero sigue siendo eso mismo. Y ahora miraba algunos de mis cuadros últimos y parece siempre siempre son la esquina del taller o un fragmento o mi cara o mi calavera, ¿verdad? Decía André Malraux, decía que un pintor aprende no solo mirando la naturaleza, sino bien mirando otros cuadros. Sí, no, y eso estoy convencido, sí, yo he aprendido seguramente tanto con una cosa como con otra. Y mirar cuadros es una de mis actividades favoritas, sí. Igual, bueno, leer poesía es algo parecido, ¿verdad? Es una especie de introspección permanente, sí. Y mirar pintura te enseña a mirar tu propia pintura también. Pero vos... Esta revista ha sido un ejercicio parecido, a mirar un poco lo que estaba en mi mesa en este momento. Al final de esta revista, bueno, en la tapa estás vos, está tu cara, está tu cuerpo en la tapa, y en el último lugar de la revista está una foto de tu cuarto, de tu dormitorio, donde se ven todas las fotos que has ido, que tenés, que contemplás cuando te despertás mañana, que son un montón de fotos de África, de Mali. Sí, sobre todo son descarificaciones en cuerpos, ¿verdad? Sí, que es esta forma de arte corporal, ¿no? De escarificaciones, son como cortes que se hacen en relieve. No son tatuajes, es escarificación, ¿no? Son como heridas, que es una forma de arte corporal africano. Son fotos antiguas y, bueno, del siglo XX. Es la visión que tenían los europeos de los africanos, ¿no? Y hay también, yo de alguna forma lo vinculo, pero obviamente yo leyendo la revista, hay una foto que fue de las primeras que me llamó la atención, de una mujer, Yani Anay Giroux, que es una maestra, la maestra, digamos... Bueno, es mi maestra de cerámica. De cerámica. Sí, es la que no es maestra, ella me enseñó ella a hacer cerámica. Ella es la potier, la alfarera del pueblo. Y es una mujer que siempre su familia son alfareros y solo trabajan en la estación seca, que es cuando hace las tinajas, ¿no? Y ella me enseñó en el 90 o 91, pues fui a pedirle que me enseñara a hacer arcilla, a fabricar arcilla y a cocerla. Y enseguida me dijo dónde recoger la arcilla, cómo prepararla, que lo más laborioso es fabricar la arcilla, ¿verdad? Claro, yo empecé como hace 5.000 años, empecé fabricando la arcilla, cociéndola con boñigas secas porque no se usa madera, porque la madera es algo carísimo y muy raro. O sea, para cocer las cerámicas se usan boñigas secas de vaca y de asno. Y así hice mis primeras cerámicas. Entonces, claro, desde entonces todo ha sido una progresión temporal, ¿verdad? Hasta llegar a las técnicas del siglo XIX,
del siglo XX, incluso a cocer con un ordenador que controla el horno, ¿verdad? Sí, ha sido pues eso, recorrer la tecnología, ¿no? Pero sí, soy muy agradecido a esta mujer por sus enseñanzas. En este caso la mujer también tiene un rostro que parece realmente labrado, ¿no? Es bellísima, sus hijas son bellas, una familia, bueno, los Dogon tienen unas caras, si conoces el arte Dogon, se parece mucho a su estatuaria. Tiene algo que los primeros antropólogos de los años 30 siempre remitían a Grecia. Ajá. No solo por su cuerpo y sus rostros, pero también por su cosmogonía, por la sistema que tienen de observación de estrellas, ¿verdad? De hacer esta fiesta cada 62 años. Es asombroso el mundo, la cosmogonía Dogon, sí. Tal vez hay poca presencia africana en esta revista Matador. Tiene una serenidad muy grande, transmite esta mujer. ¿Qué es eso de la fiesta Dogon cada 62 años? Sí, se llama el Sigi, es la fiesta que es una vez cada generación. Una vez en tu vida, pero hay los Sigipei, que son los ancianos que han vivido ya un Sigi jóvenes y que pueden participar en un segundo, pues que si a los 12 o 14 años te toca un Sigi, pues a los 75, 80, pues puedes participar en otro más. El Sigi será ahora dentro de unos pocos años, y yo espero que la situación se haya pues tranquilizado en Costa de Marfil y eso, porque ahí tengo mi silla y mi sitio pues para participar en esta fiesta, ya la están preparando. Ahí se aprende la lengua secreta, y se fabrican las nuevas máscaras que van a salir está muy descrita por Michel Derys, Marcel Griot y estos antropólogos que en los años 30 estuvieron en el antiguo Sudán, ¿no? En el antiguo Sudán francés, lo que ahora es Mali. Miquel, para ir terminando, está claro, digo, por lo menos para mí en esta conversación, que para vos tiene una gran importancia la poesía junto con la pintura. Y nos puedes decir de lo último que estás leyendo, qué poetas o qué poesía te interesa. Que estoy leyendo, yo siempre estoy leyendo bastantes cosas a la vez, y no solo poesía. Estaba leyendo un poeta, ¿cómo se llama? Vladimir Nolan, un poeta checo, Nolan. El ángel negro lo llamaban, que este hombre se encerró en su casa, Vladimir Olan, Holan. Se encerró en su casa cuando los soviéticos en Praga lo condenaron al ostracismo, a no publicar nada, y creo que estuvo 40 o 50 años sin salir de su casa, y trabajaba de noche. Y otro checo que tuvo el premio Nobel lo llamaba el ángel negro, y es un grandísimo poeta, un descubrimiento. Blanca Varela leí hace poco, que estoy viendo Zbigniew Ebert, que es un polaco que ya murió. Yo soy muy amigo y admiro muchísimo a Adam Zagajewski, que también es un poeta polaco no de Varsovia. Miquel, y para terminar, digamos, y de Uruguay, ¿qué conoces?